culminamos la última etapa de la sesión de serie de webinars del UCM 6510, donde hemos visto las principales funcionalidades del UCM. Básicamente hemos sido capaces de crear extensiones manuales usando la herramienta Config0, crear troncales, tanto FXO como análogas, creación de IVRs, bolas de llamadas, y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es cómo crear las rutas de llamadas tanto entrantes salientes. Vamos a ver las funcionalidades especiales del UCM usándolas a través de los teléfonos GXP21XX. Es la serie de teléfonos empresariales pantalla color. Vamos a ver el uso del CDR, funciones de seguridad. Y por último vamos a tener una pequeña parte donde vamos a ver lo que es diagnóstico y solución de fallas en cuanto a las configuraciones que podamos realizar en el equipo. Entonces, en el caso del enrutamiento de llamadas, vamos a ver, como les mencioné anteriormente, rutas de llamadas entrantes, rutas de llamadas salientes y consideraciones de seguridad. Con lo que es el enrutamiento de llamadas entrantes, podemos crear rutas de llamadas entrantes basadas en DLD, seleccionándolas por troncales. Estas llamadas pueden ir directamente a un IVR, extensiones, grupados, correos de voz, fax, y estas rutas de llamadas pueden ser basadas en horario y filtradas por Caller ID. Entonces, acá nuevas funcionalidades que estamos dando a partir de la versión 5.14 en adelante, estamos siendo capaces de crear destinos, es decir, permisología hacia destinos basados en DID. Básicamente en el ejemplo que pueden observar acá, he creado una ruta entrante basada en DID y he dicho que solamente cuando me quieran agregar a las extensiones 5000, voy a dejar que lleguen a extensiones, grupos de paging, intercom, conferencia, call queue o ring group. Sin embargo, en esta regla llamada entrante, cuando me llegue un DID de entrada hacia un anexo 5000, no lo voy a dejar que me llegue una extensión de fax o un IVR. Como ejemplo, tengo llamadas entrantes desde el 5000, tengo mi regla de entrada que he creado con DID del 5000 y solamente los destinos by DID que he seleccionado son los únicos a los cuales él puede acceder. Si tengo cualquier otra llamada que venga con otro destino fuera del rango del 5000, sencillamente esta llamada no puede ingresar. Entonces, creo rutas de entrada basadas en DID y dependiendo de esa ruta de entrada también puedo establecer cuáles son los destinos a los cuales pueden acceder las llamadas. Estas rutas de llamadas también pueden ser basadas a través de un usuario. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, podemos decir que desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los días de lunes a viernes, todas las llamadas que vengan de esta regla llamada entrante por esta troncal en específico, sobre estos días y esta hora específica, van a ir al destino IBR 7000, que básicamente va a ser mi IBR cuando mi oficina esté abierta. Esta condición de tiempo, puedo aplicar múltiples condiciones de tiempo, lo que me permite crear una regla de entrada de 8 a 12, de 12 a 2 de la tarde y de 2 a la tarde sucesivamente para que vayamos llevando la continuidad de las rutas de entrada dependiendo de la necesidad del día. Acá tengo lo que es cómo crear o cómo hacer esos patrones para en el caso de las rutas entrantes y rutas salientes. Entonces, n nos va a representar cualquier dígito del 2 al 9. El punto es un comodín que me repite
el último anterior, es decir, si tengo n punto, es n cualquier longitud de veces. Si tengo x punto, x cualquier longitud de veces. Signo de admiración es nuevamente un comodín. Básicamente lo podemos usar en el caso de reglas de llamadas entrantes. Este comodín nos permite anexar o permitir tanto números o letras. Entonces, en el caso de una llamada entrante, donde no conozco posiblemente el DID que me está enviando mi proveedor de servicio, o si este proveedor de servicio me está enviando algún número o letra, en algunos casos se ve, podemos crear esta regla de signo de admiración. Z nos va a representar números del 1 al 9 y es importante, todos los patrones, tanto de llamadas entrantes como salientes, deben comenzar con el signo de admiración, con el guión bajo o underscore. Básicamente, esta es la ventana de configuración de reglas entrantes. Entonces, puedo ir teniendo cada una de mis reglas e ir ajustándolas. Ahora quiero que vayamos al UCM. Ok, voy a ir acá rápidamente. Voy a crear una troncal zip. Si recuerdan de la sesión anterior, eh, bastante sencillo. Simplemente establezco mi dirección IP. En este punto ya tengo mi crear troncado. Y voy a regla de llamadas entrantes. Lo voy a llevar a español. Entonces, crear nueva regla de llamada entrante. Y como les hacía mención, esta regla de llamada entrante la puedo hacer basada en un DID. Entonces, si no conozco ese DID, sin embargo, podría crear una regla de llamada entrante para X punto. Si recordamos lo que estábamos haciendo mención, estoy estableciendo que cualquier número que me entre del 0 al 9 de cualquier longitud lo puedo anexar. Sin embargo, como hacía mención, algunos proveedores de servicio nos pueden enviar letras y números. Por esta razón, yo podría crear una regla llamada entrante que me permita letras y números según la entrada. En este caso, yo aplicaría el signo de admiración. Luego de esto, privilegios de entrada y destino por defecto. En este caso, voy a colocar by DID, según lo que me estén marcando, yo voy a dejar que la llamada me entre. ¿A dónde va a ingresar en mi UCM? Le puedo decir que me venga una extensión, cuarto de conferencia, cola de llamada, grupos y grupos de timbrado y grupos de voz, que grupos de correo de voz, extensiones IBR no están tildadas allí. Lo que significa que aunque tengo la troncal creada con una regla de llamada entrante, si me llega a marcar un DID distinto a una extensión, conferencia, cola de llamadas, grupo de timbrado o buzón intercom, la llamada sencillamente no va a ingresar a los destinos que yo no tenga tildado. Aquí quiero que veamos una nueva característica, nueva funcionalidad agregada. Básicamente puedo decirle que cuando me llegue la llamada, me anteponga el nombre de la troncal para que se muestre en el LCD del teléfono que ingresa. Es decir, si la llamada entra por esta regla de llamada entrante y yo he tildado la opción de anteponer nombre de troncal y llega al anexo, su ejemplo, llega al anexo 200, en el Caller ID en la pantalla del anexo se le va a visualizar provider, es el nombre de mi troncal, y el número de Caller ID de la persona que me llamó. Entonces, es un valor importante allí. Acá establecer las condiciones de tiempo, ya sea horario laboral, horario fuera de oficina, feriado o momento especificado. Entonces, cuando voy a momentos especificados, sencillamente puedo ir creando mis ajustes de tiempo, como era lo que estábamos hablando, donde decía de 8 de la mañana
a 5 de la tarde los días lunes, viernes, martes, miércoles y jueves. ¿A dónde lo quiero enviar? Entonces podemos establecer un fax, IBR, cola de llamada, la extensión del operador, entre otras. De igual forma, acabo de mostrar ahorita, aparte de ir por semana, también podría ir por día, lo que me permite crear una regla de llamada entrante hasta para 2, 6, 8, 12 meses antes de que llegue el evento. Básicamente, lo que podemos hacer es ir y configurar el 25 de diciembre, que ya está por llegar, y el 1 de enero, donde probablemente ninguna de las empresas va a estar laborando, y decir el mes de diciembre, el día 25 y el 1 de enero, el día primero, decir que nuestra oficina va a estar cerrada y enviarlo a un IBR en específico. De igual forma, en el caso de las reglas de llamadas entrantes, podemos hacer un blacklist basado en Caller ID. Entonces, sencillamente, esos números que por lo generalmente están llamando las empresas publicitarias, en el caso de que ya conozcamos el Caller ID de entrada, sencillamente puedo establecer el número y que todas las llamadas que me vengan a partir de este momento que haya configurado, todas las llamadas queden baneadas y no me esté ocasionando llamadas innecesarias en la red. Ok, entonces, ingresando ya en lo que son reglas de llamadas salientes, estas reglas de llamadas salientes las podemos configurar básicamente en lo que son las rutas de llamadas salientes. Básicamente estas rutas de llamadas las podemos crear y customizar basadas en un patrón de marcado. Vamos a ver cuáles son las normas de seguridad en las rutas, cómo agregar o eliminar dígitos, crear troncales de respaldo, los niveles de privilegios y permisos y rutas de salida por Caller ID únicas. Ok, entonces, básicamente estos 4 niveles de privilegio, interno, local, nacional e internacional. Un usuario que se encuentre en el nivel más alto, en este caso el nivel internacional, puede usar cualquiera de los privilegios, ya sea nacional o local. Sin embargo, como estamos hablando de niveles de privilegio, un usuario que tenga un nivel nacional no puede ir hacia arriba, siempre va a ir hacia abajo. En el ejemplo que tengo en la presentación, como pueden ver, tengo los anexos de ventas, las extensiones del 800, tienen un nivel de permiso internacional y ella cuando va a llamar puede tomar líneas nacionales y puede tomar líneas internacionales. Sin embargo, el grupo de soporte de esta empresa X solamente tiene el nivel de permiso establecido en nacional, por lo cual no puede pasar por encima de ese nivel. Es decir, no puede tomar una línea internacional, más sin embargo, puede ir hacia abajo, ya sea nacional, que sería al igual, o local interno. Básicamente, esta es la ventana de reglas de llamadas salientes, donde básicamente vamos a tener el nombre de la regla, el patrón que se debe coincidir para poder usar la regla. En el caso de la contraseña, si queremos que cuando un usuario marque le solicite una contraseña, la podemos digitar por ese caso. Y estamos manejando lo que son los filtros. Estamos hablando de que estamos manejando 4 niveles, ya sea interno, local, nacional o internacional, y también puedo crear perfiles de salidas customizados.
básicamente le estoy diciendo en este caso, como pueden ver, cuando yo activo el filtro por Caller ID, el nivel de privilegio de una regla de llamada saliente se deshabilita. Significa que tiene mayor prioridad el filtro por Caller ID. Entonces, yo estoy filtrando por Caller ID y estoy diciendo que solamente los anexos 674, 677 y 681 y el rango dinámico desde el 660 al 669 pueden usar esta regla de llamada saliente como está en el ejemplo inferior. Estoy diciendo el rango de anexos puede tomar la regla de llamada saliente y cualquier otra extensión que no esté listada entre las opciones de mi filtro por Caller ID, así posea un nivel de privilegio internacional que sería el tope más alto, no puede tomar esta regla de llamada saliente. Básicamente, luego debemos establecer cuál es la troncal que va a usar para salir y en el caso de que quiera remover o anexar algún dígito, puedo ir configurándolo. También puedo manejar troncales de failover o de respaldo. En el caso de que la principal esté fallando, podemos pasar a la siguiente. Quiero que esto también lo veamos. Quiero que esto también lo veamos directamente en la interfaz de mi UCM. Entonces, voy a ingresar a mi UCM. Voy a venir nuevamente rutas salientes y voy a crear nueva regla de salida. Entonces, como les comentaba, lo primero es nombre de la regla de llamada saliente. En este caso voy a poner salida troncal. ¿Cuál va a ser el patrón de regla de llamada saliente? Voy a hacer un ejemplo muy típico, muy usado. Salida PCTN. Y voy a decir que todos los usuarios van a usar un 9 para que cuando ellos cada vez que marquen 9 se entienda que están llamando sobre la PCTN o la troncal que tenga creada en este momento. Entonces estoy diciendo 9X, que puede marcar 9 cualquier dígito y más cualquier dígito del 0 al 9. En este caso no conozco la longitud de los dígitos que pueden marcar los usuarios, por lo cual voy a colocar 9X punto. Recordemos que el punto significa cualquier longitud del patrón anterior. El patrón anterior que es X. Eso significa que es X cualquier longitud. Voy a establecer una contraseña para que cada vez que los usuarios quieran marcar, tengan que marcar la contraseña de la troncal. En este caso, estoy estableciendo 227. Aquí voy donde dice nivel de privilegio. Tengo interno, local, nacional e internacional. Si recuerdan a la segunda sesión del webinar, este nivel de privilegio también se lo podíamos establecer a los usuarios en las configuraciones de las extensiones, por lo cual debo secar y definir cuáles serían los usuarios o las extensiones que yo voy a tener permitido usar esta regla de llamada saliente. En este caso voy a definir que es una regla llamada nacional y sencillamente la voy a enviar por mi proveedor y aquí donde dice remover, entiéndase que estoy usando el primer 9 como prefijo para indicar a los usuarios que cuando marquen 9 van a salir por la troncal. Entonces en este caso debo decirle remuéveme el primer dígito antes de sacar la llamada por la troncal. Voy a corregir acá para que no cree confusión. Salida voy. Entonces les 9 no pertenece al número real que está marcando, por lo cual debo remover ese dígito. En el caso de que vaya a remover dos dígitos, sencillamente coloco la cantidad de dígitos más no el número que se va a remover. De igual forma, si esa troncal
fallara por alguna razón y tengo algunas otras troncales configuradas, puedo crear una regla de llamada saliente de failover. Si esta me falla, le puedo decir, mira, en este caso, remueve estos 3 primeros dígitos y anexa los siguientes dígitos. Entonces, puedo agregar, remover números tanto en la troncal configurada como en la troncal de failover. De igual forma, acá estoy manejando el mismo patrón de regla de llamadas salientes n del 2 al 9, x y signo de admiración representan comodines, x son números del 0 al 9, z cualquier dígito del 1 al 9. Entonces, consejos de seguridad para lo que son las reglas de llamadas salientes. Debemos estar claros de que debemos establecer los niveles de privilegios para cada uno de los usuarios y que cada regla de llamada saliente debe tener un nivel de privilegio. Significa que no todos los usuarios deben tener permitido el nivel de privilegio más alto que les permita crear llamadas internacionales, ya que esto puede ocasionar gastos en lo que son las llamadas por un personal no autorizado. En el caso de las reglas de llamadas entrantes, debemos configurar las rutas de llamadas entrantes by DID en el caso de que tengamos reglas de llamadas entrantes específicas para usuarios. Es decir, si tenemos proveedores de servicios que nos proveen cierto número de DID y queremos que las llamadas de un número de DID específico siempre vayan al dueño de la empresa, al director, debemos crear esta regla de llamada entrante para evitar que cualquier otra persona, ya sea un IBR o la operadora, pueda atenderlas allí. La otra recomendación es, como vieron, se pueden manejar troncales, contraseña por troncal, y también podemos manejar contraseñas por extensión. Si recuerdan en la sesión anterior, en la parte de la configuración de la extensión del usuario, estábamos manejando también los PIN para marcar por troncal. En el caso de que yo tenga el PIN para marcar por troncal habilitado, el PIN de la troncal como tal se desactiva y tiene mayor prioridad, y es el único que se va a solicitar al usuario, va a ser la contraseña que se configuró. Acá vamos a ver, siguiendo lo que es el enrutamiento de llamadas, cómo recibir fax. Entonces, básicamente podemos crear extensiones de fax, configuraciones de fax y plantillas de email. Sencillo, en el caso de las reglas de llamadas entrantes, puedo definir que me vaya una extensión de fax específico, donde puedo definir el anexo, el nombre del fax para definir que este fax pertenece a Luis y su dirección de correo electrónico a donde en específico va a recibir su fax. En el caso de la configuración de fax predeterminada del sistema, podemos establecer las tasas máximas y mínimas de transmisión y podemos crear un template para que cuando este fax le llegue al usuario, le indique el objeto del mensaje y el mensaje que querramos definir de nuestra empresa. Ok. Nueva funcionalidad que estamos también soportando es capacidad de enviar destinos por default cuando no haya grupos de timbrado. Básicamente podemos crear un grupo timbrado, anexar nuestros anexos, en este caso el anexo 4600, y decirle que si ninguno de estos anexos que timbraron simultáneamente respondió la llamada,
me los envíe a un destino por default, puede ser la extensión del operador, a un voicemail, una cola de llamadas, a otro ring group, a un grupo de voicemail o a un IVR de la empresa. Nueva funcionalidad soportada a partir de la versión 1.0611. No sé si recuerdan, de igual forma, la primera sesión del webinar donde estábamos estableciendo cuáles eran los principales diferenciadores entre los UCM. Recuerdan que había un punto que decía que la versión 6.1.02 y 0.4 nos soportaban hasta 24 participantes simultáneos divididos hasta en 3/4 de conferencia. En el caso de que tengamos dos sucursales con dos 6102, lo que significa que podemos tener en cada sucursal 24 participantes en un solo cuarto de conferencia. A partir de esta nueva versión de firmware, la versión 6.11, estamos permitiendo la capacidad de anexar el cuarto de la conferencia del UCM o la locación A al cuarto de la locación B. Básicamente, ¿cómo funciona? Tengo 24 participantes en el lado A, 24 en el lado B. Sencillamente abro un canal entre estos dos cuartos y estoy pasando de 24 a 48 participantes. Obviamente, 24 manejados por el lado A y el lado B. Entonces, esto es importante porque ya no me estoy limitando a los primeros 24 participantes que estaba manejando o soportando, sino que ahora puedo duplicar esta cantidad de usuarios. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente el administrador del sistema puede ir a lo que es el PBX, funciones de llamadas, conferencia, y va a encontrar el icono de una casilla. En ese icono de esa casilla, sencillamente puede establecer el número del cuarto de conferencia remoto y la contraseña, en el que tenga una contraseña establecida para ingresar al cuarto de conferencia. Aquí la única condición que debemos tener en cuenta es que debemos tener la llamada saliente correspondiente para que se pueda marcar a este anexo desde el lado A al lado B entre mis troncales. Entonces, es el único punto que debemos tener en consideración. Aquí quiero que vayamos viendo algunas de las nuevas funcionalidades que estamos soportando también a partir de la versión 5.14. Es que podemos enviar notificaciones de email al administrador del sistema cuando haya un registro SIF fallido, cuando haya un registro de una troncal fallido, cuando un usuario se logue exitosamente o falle su intento de registro, cuando una llamada a través de una troncal falle, básicamente el UCM nos va a estar hablando acerca de su estado y de cómo está funcionando internamente sin necesidad de que el administrador del sistema esté conectado a él. Las funcionalidades, también a partir de la versión 5.14, estamos soportando lo que es la configuración del tipo de carga en el caso de los códecs, tanto de audio como en el códec de video. Básicamente hago referencia a lo que es el códec de video H264. Algunos proveedores, creadores de softphone, manejan algún código, un tipo de carga propietario. Básicamente nosotros decidimos poder ajustar, es decir, que ustedes como administradores, dueños del equipo, puedan configurar este tipo de carga de acuerdo a la necesidad de sus cámaras que estén usando o de acuerdo a la necesidad de sus softphones o videoteléfonos que tengan conectados. Básicamente apostamos a la interoperabilidad y podemos permitir ajustar este tipo de configuraciones en el caso de los códecs tanto de video como de audio. Ahora quiero que veamos lo que es las funcionalidades de valor agregado de integración con el UCM y la serie de teléfonos GXP pantalla color. Por allí, no sé si recuerdan que el UCM estaba manejando 3 formas de realizar grabaciones de llamada. Podíamos establecer que todas las llamadas que pasen por una extensión entren y salgan y se graben. Todas las llamadas que pasen
o a través de un código de función durante una llamada activa. Básicamente, el usuario a través del código de función, el usuario durante la llamada activa debe marcar una tecla, unos números, para indicarle al PBX que comience la grabación. Entonces, en este caso, el valor por default de Asterisk es asterisco 3 para lo que es la grabación de llamadas. Eh, Acá en la configuración de códex, yo puedo establecer el código que quiero usar y puedo decirle quién puede ingresar ese código, ya sea la persona que llama, la que recibe la llamada o ambos participantes. Sin embargo, hay que estar un poco consciente de que el usuario final muchas veces le cuesta aprenderse un anexo de un usuario. Probablemente le va a costar un poco más aprenderse un código de función para generar una llamada. Por esta razón, como pueden ver en la imagen, durante la llamada activa, si está activada la opción para lo que es la grabación de audio, le va a aparecer una tecla múltiple en el LCD donde le va a decir iniciar grabación. Entonces, sencillamente el usuario final toca el botón de inicio de grabación y automáticamente la grabación empieza a ser llamada del lado del UCM. También aplica en el caso de lo que es el video de llamadas. De igual forma, este código puede ser configurado y ajustado dependiendo de la necesidad. En este caso, el valor por default es numeral 72. Y de igual forma, hemos establecido que tanto la persona que llama como la que recibe puede parquear una llamada. Eh, entonces, de igual forma, para no, el usuario final no se aprenda el numeral 72 para que pueda parquear la llamada, me puede aparecer desde el LCD del teléfono la opción para enviar esa llamada al estacionamiento, al salones de parqueo de mi UCM. En 514 también estamos soportando nuevas funcionalidades en cuanto al BLF, lo que nos está dando la capacidad de el estado, es decir, ver si un grupo de timbrado está sonando, está activo, colas de llamadas, cuartos de copia y extensiones de parqueo de llamadas, lo que significa que puedo ver esas llamadas que estoy parqueando, tener en mi BLF un estado para que me indique si hay o no hay una llamada activa y recogerlas allí. Adicionalmente, también estamos permitiendo lo que es eh, el monitoreo de las extensiones locales y remotamente. En este caso, en el ejemplo que tengo allí, la oficina está en la capacidad de monitorear todos los anexos que se encuentren en la sede principal y la sede principal también podría monitorear todos los anexos que se encuentren en la oficina B. Disculpen. Ok, entonces quiero que ingresemos ahora lo que es seguridad y para ello vamos a entrar a lo que es el CDR, el registro detallado de llamadas. Básicamente, como pueden ver en la imagen, podemos tener filtros, podemos crear filtros de reglas de llamadas entrantes, salientes, llamadas internas y llamadas basadas en el número del caller ID, ya sea tanto la persona que llama o la que recibe la llamada, basados en día y en hora. Entonces, esta es la ventana que vamos a encontrar en nuestro CDR y adicional a ello, el UCM me puede entregar estadísticas gráficas para mostrarme el estado de las llamadas, el estado de los consumos de la red. Es decir, puedo saber, mira, esta PBX no necesita tener todos proveedores de servicio eh, de llamadas por internet porque sencillamente la mayor consumo de llamadas siempre, según esta gráfica, es a través de llamadas sobre la PCTN. Acá dice mantenimiento. ¿Recuerdan en la sesión anterior que antes de comenzar el primer punto era lo que era la actualización de firmware? Ok, entonces en este caso voy a venir a mi PBX. eh, Quiero que vengamos primero a la página de Grantry. Y
desde la ventana de soporte, descarga de firmware, verifiquemos la versión de firmware, la última versión de firmware que hay publicada. En este caso, la versión 1.0711 es la última versión de firmware, la versión oficial. Entonces, en base a esta versión de firmware, antes de iniciar cualquier proceso de integración, la recomendación es descargar esta versión de firmware y actualizar nuestro UCM en el caso de que no esté. Para este caso, voy a venir a mi UCM y voy a recordar el procedimiento y quiero que veamos cómo es el proceso de actualización de firmware. Entonces, siempre vamos a ingresar a estado del sistema, y bueno, en este caso tengo una versión, sin embargo, quiero que vengamos a mantenimiento y que veamos cómo se hace sesión. Me vengo a mantenimiento, actualizar, y la recomendación es descargar el archivo comprimido y venir a actualización local. En este caso, voy a descargas, donde yo he guardado de mi firmware, la versión. Abro mi carpeta y nótese que el archivo que debemos es el que dice UCM 6100fw.bin. Este es el archivo para todas las versiones del UCM. Entonces, sencillamente selecciono mi archivo, Open, y hago clic en actualizar. Durante este proceso donde yo no estoy diciendo actualizar, el UCM puede seguir funcionando, recibir llamadas, Iberes, etc. Ella básicamente está jalando este archivo a su memoria, y luego que lo vaya a pegar, el UCM nos va a preguntar si deseamos reiniciar en ese momento para que los cambios de la nueva versión de firmware se hagan efecto. Entonces, solamente después que le demos reiniciar es que nuestro UCM, obviamente, como se reinicia, escribe la nueva versión de firmware y es el momento donde el sistema cae. Como ven, puedo subir mi archivo y estar en producción mi equipo. Entonces, allí vimos cómo se hace la de firmware. De igual forma, lo que son las copias de seguridad, una vez que hayamos terminado lo que son las configuraciones, vamos a ir a copias de seguridad de mi UCM. Y podemos establecer los diferentes niveles de copias de seguridad. Noten algo en particular, en este caso, la única opción que está activada es archivos de configuraciones. ¿Por qué? En este caso, mi UCM no tiene ninguna memoria USB o USD conectada, por lo cual el PBX no va a permitir que le conectemos, que le hagamos una copia de seguridad con archivos de voz, grabaciones de archivos de voz, grabaciones de voz, CDR, que puedan ocasionar que su memoria se llene. En el caso de que quiera hacer respaldo de archivos de grabaciones de voz, sencillamente debemos conectar, como lo dice allí el mensaje, debemos conectar una memoria USB para crear nuestra copia de seguridad. De igual forma, voy a pasar a lo que es el limpiador del sistema. Aquí, como pueden ver, puedo decirle que cada vez que el CDR se llene de los días, acá voy a crecer el intervalo, puedo decirle CDR los días 29 de cada mes, a las 23 de la noche, me haga una copia de seguridad, me haga una limpieza, disculpen. Entonces le estoy diciendo, todos los días a las 23, estoy diciendo, el día 29 a las 23 de la noche, que me haga una copia de seguridad, una limpieza. Lo que estoy diciendo es que vaya borrando hacia atrás. De igual forma, puedo establecer que cuando, ya sean las grabaciones, las conferencias, colas de llamadas, correos de fax,
y correos de Vox me llegan a un porcentaje, es decir, puedo decirle 75%, me empiece a hacer el borrado de igual forma a las 23 de la noche los días 29 de cada mes. Entonces estoy diciendo, cuando las grabaciones de llamadas, conferencias, colas de llamadas me lleguen al 75% de mi memoria, empieza a borrar a las 23 de la noche, a las 29 de cada mes. Entonces, esto es importante porque entiéndase que ningún sistema, si su memoria está llena, va a funcionar óptimamente. Entonces, en el caso de lo que es el reinicio y restablecimiento, estamos manejando tres niveles, lo que es el reinicio del equipo, reseteo de fábrica de la configuración completa del equipo y solamente borrar lo que son datos de usuarios. Y bueno, acá tengo la ventana de configuración de las notificaciones de email y eventos de alarmas que pueden enviar nuestro UCM al administrador de sistema para que esté siempre al tanto de los eventos allí. Aquí voy con seguridad. Básicamente el equipo está manejando lo que es la defensa dinámica, defensa estática, file to ban, lista negra y lista blanca. Quiero que pasemos a la ventana del UCM y veamos las configuraciones. Entonces voy a configuraciones, nótese, voy configuraciones, firewall y puedo establecer lo que son mis configuraciones de firewall. En el caso del dinámico puedo establecer lo que es la defensa del la sync flow, alerta del ping y crear reglas, en este caso ya sea de aceptar o rechazar cualquier ingreso, ya sea una lista blanca para decir solamente cierta dirección IP puede acceder a mi web. En el caso lo que es defensa dinámica, puedo establecer los intervalos de funcionamiento y puedo establecer listas de direcciones IP para que estén siempre en el lado, como quien dice, en la lista blanca y que yo sé que sean direcciones IP confiables. En el caso del file to ban, de igual forma puedo establecer la duración de bloqueo, la duración de reintento máximo y la cantidad de reintentos. También puedo establecer lo que son mis subnet de confianza. Eso significa que si me llega una de estas direcciones IP intentando registrarse o no fallida, es decir, credenciales no correctas, después de 5 reintentos, no me la va a bloquear porque le estoy diciendo que es una dirección IP confiable. Entonces, vamos a venir a lo que son las consideraciones de seguridad. Entonces, la mejor consideración de seguridad es protección basada en hardware, crear tablas de IP, filtrado por dirección IP, lista blanca, negra, básicamente lo que les estaba mostrando, fuerte nivel de contraseña para el web GUI y minimizar acceso web a través de internet o a través del IP de la red. Contraseñas complejas y la recomendación estándar es no usar los puertos comunes en comunicaciones VoIP. Acá tengo algunos de los ejemplos de ataques más comunes, básicamente lo que es la búsqueda de terminales zip, terminal hacking, básicamente es cuando intentan ingresar o conseguir la contraseña a través de la fuerza bruta, básicamente agarra un script, descubre una IP y una extensión y empiezan a tirar cualquier cantidad de intentos de registros allí, adivinar la contraseña. También otro ataque común es el caso del man in the middle. Básicamente es la capacidad que pueden tener esos hackers de meterse en el medio de las comunicaciones y capturar la data que esté pasando por allí. Ataques de negación de servicio a través de invite, register, manipulación de llamadas, reinicio de terminales a través de mensajes Seek Notify y llamadas de spam sobre VoIP. Allí en el caso de spam sobre VoIP, básicamente esto suele suceder cuando colocamos un teléfono en una dirección IP pública y nos llega una llamada 100,
cada 5 100, 100, 100. En el caso de nuestros teléfonos, en el caso de en la parte de la configuración avanzada, sí, les dejo la acotación. Tienen un valor que dice aceptar solamente invite, zip, invite entrante del proxy zip. Entonces, es una forma de evitar el caso del spam sobre llamada VoIP. Entonces, de acuerdo a estos ataques comunes, básicamente las vulnerabilidades son usar el protocolo RTP, en el caso de comunicaciones externas a través de Internet, usar el protocolo SIP, sin encriptación, y relaciones de confianza sin autenticación mutua. Entonces, la mejor recomendación de seguridad que les podemos dar es el uso de un firewall. Básicamente, como ven, el equipo cuenta con bastantes funcionalidades de seguridad, pero si podemos colocar una pared antes de nuestro equipo, básicamente ese hacker va a tener que primero violar el corporativo y luego va a tener que tratar de violar una segunda pared o el segundo firewall que esté manejando el UCM. En el caso de las contraseñas, el UCM no va a permitir que la contraseña de acceso al web sea una contraseña débil, caracteres secuenciales, y que estos caracteres, esta contraseña, no contenga caracteres alfanuméricos, mayúsculas y números. Otra recomendación muy buena es si los equipos se encuentran detrás de una VPN, es la mejor forma de tener los equipos siempre protegidos. Acá nótese que nuestros equipos no usan el puerto 80 ni el puerto 443 para el acceso web. El determinado de acceso a nuestro equipo es el 8089 y por default está usando HTTPS. Sin embargo, ya todos los que estamos en esta serie de webinars sabemos que el UCM no usa ni 80 ni 80 para HTTP ni 443 para HTTPS, por lo cual todos sabemos que estamos usando el puerto 8089. La recomendación es que como administradores del sistema somos dueños de nuestro equipo y somos los que debemos crear el nivel de dificultad y el nivel de seguridad para nuestro equipo. Por lo tanto, la recomendación es cambiar este puerto 8089 al puerto de nuestra preferencia o al puerto que querramos usar para mayor seguridad. Aquí nótese, esto es un error típico. Básicamente, el administrador del sistema trató de configurar el anexo 5000 con contraseña de registro 5000. Básicamente el UCM le está diciendo, no puedes tener contraseñas que no contengan caracteres alfanuméricos, dígitos y caracteres especiales. No permito números consecutivos, ni permito que mi número de extensión sea mi contraseña. Acá, en el caso de las configuraciones de las extensiones, nótese que estamos manejando en estrategia, no sé si recuerdan, básicamente es una ACL. Yo puedo establecer qué subnet o qué dirección IP puede registrarse a esa extensión. Ok, entiéndase. Si digo una dirección IP en específico, solamente cierta dirección IP, si viene con las credenciales correctas, se puede registrar. Si viene un registro, un intento de registro de otra dirección IP que no haya establecido allí, con las credenciales correctas, sencillamente no se va a registrar. Entonces, allí el ejemplo y la recomendación es, en el caso del vigilante, al grupo de soporte, muy probablemente no necesita registrarse de su casa, no necesita registrarse de cualquier dirección IP diferente a la subnet que se maneja en el entorno corporativo, por lo cual la recomendación es especificar una subnet local para el registro. La otra recomendación es el uso de los puertos SIP y AX. Entiéndese que el puerto predeterminado para SIP es 5060 y para IAX es 4569. Son los estándares para los puertos usados en el caso de señalización. Entonces,
La recomendación es llevar este puerto 50, 60, cualquier otro tipo de puerto y de igual forma con el protocolo de señalización IAX 4569. Si llevamos estos puertos a cualquier otro, a otro puerto, sencillamente les poco, bastante, diría yo, la vida difícil a ese hacker que por lo general lo que hace es agarrar un pool de direcciones IP y ver cuál de esas direcciones IP le responden el puerto 5069 para determinar que allí ya hay tráfico SIP, hay un PBX o hay algo allí que pueda generar beneficio. Aquí siguiendo, les tengo nuevamente la ventana de la configuración del File to WAN, lo que ya les había mostrado, activar File to WAN, duración de baneo, duración de reintento máximo, cantidad de reintentos y opción para crear listas blancas. Entonces, opciones de red y del sistema, lo que mencioné al inicio, siempre actualizar mi UCM antes de comenzar, luego de finalizar, crear mis copias de seguridad y gestionar y administrar siempre lo que son mis CDRs, ver mis tráficos de llamadas y evitar cargos de llamadas a fin de mes por sencillamente, por una sencilla razón de que el administrador nunca se percató de que había un usuario que no tenía nivel de privilegio y que por alguna razón pudo sacar llamadas, ya sea por una mala configuración del administrador, etcétera. Entonces, vuelvo nuevamente ya para finalizar lo que son las consideraciones de seguridad. En el caso de comunicaciones externas fuera de la red, la recomendación es usar el protocolo, el encriptado del protocolo de sesión SIP, que es el TLS, usar el SRTP para el RTP y activar los controles de permiso a través de los PIN, ya sean por reglas de llamada saliente y por troncales. Venir aquí ya un poco finalizando, quiero que pasemos un rápido por lo que es el diagnóstico, solución de fallas. Entonces, el equipo está manejando 4 niveles de solución de problemas: captura Ethernet, Syslo, PIN y el trace row. Entonces, en el caso de la captura Ethernet, como pueden ver, es bus de red o captura. Sencillamente debo seleccionar mi interfaz de red, hacer mis llamadas con mi fallo y básicamente esta captura puede ser analizada con cualquier sniffer de red, tales como Wireshark. Básicamente esta es la información que nos puede mostrar un sniffer de red. Eh, Básicamente lo que estamos viendo es el tráfico de la llamada. De allí nosotros podemos saber qué puede estar pasando, por qué no está llegando audio, etcétera. En el caso de que ustedes no tengan conocimiento de cómo analizar no se preocupen, sencillamente es una herramienta que también tenemos nosotros allí a la hora de darle solución de problemas a ustedes. Probablemente cualquiera de los ingenieros que estamos acá les va a solicitar un trace de la llamada. Entonces, sencillamente ya saben cómo capturarla y básicamente qué es lo que nosotros vemos en ese trace. En el caso de Syslo, estamos manejando los 5 niveles: error, notifies, verbose y verbose. Básicamente, podemos crear un archivo, que el PBX nos envíe un estado en cualquiera de los niveles sobre cada uno de los archivos de Asterix. Esa ventana que tengo allí es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Básicamente, tengo todos los niveles de Syslo activados en todos los módulos del Asterix y estoy enviando tráfico, estoy congestionando mi red. Sencillamente es algo que no se debe hacer solamente en los niveles de Syslo. El momento durante el cual vayamos a hacer lo que es la solución. Es algo que no recomendamos allí. En el caso de que tengamos allí
alguna troncal zip y que no, por alguna razón no me esté registrando, podemos ir haciendo solución de problemas y descartar que mi equipo tenga conectividad a internet. Sencillamente podemos hacer un ping y ver los tiempos de respuesta que pueden tardar en llegar y tener un poco si hay o no hay conectividad en mi equipo. Eh, Adicional a ello, manejamos lo que es el trace row. Básicamente me puede mostrar los saltos que puede dar un paquete antes de llegar al destino. En el caso de una VPN, sencillamente le hago ping a mi destino y me va a ir mostrando cada uno de los saltos que tuvo que dar hasta llegar al punto final. Y en el caso de que no llegue, ya como administrador puedo saber que en el punto 3 o el salto 4 no hubo conectividad de red, que se cayó, nunca llegó la conexión. Entonces, llegamos al final de esta serie de webinars que estuvimos manejando para la versión del UCM 6100. Realmente, bueno, fue un honor para nosotros contar con el alto índice de audiencia. Ahora vamos a pasar a una serie, a la sesión de series de preguntas y respuestas. Sin embargo, antes quiero hacerles la invitación eh, al webinar que vamos a estar manejando el día de mañana, de igual forma a las 11 de la mañana, hora de Miami, la nueva PPBX UCM 6510. Recuerden que este es el nuevo PBX que viene con un puerto de 1 integrado, capacidad de 2000 anexos y hasta 200 llamadas concurrentes. Entonces, la invitación es para que nos veamos mañana por este mismo canal y tengamos un poco más de detalles acerca de las bondades que puede proveer este equipo. Entonces, muchas gracias por su asistencia y vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas.